Gestión Pública y también para todas las personas que se han conectado a este room virtual. Es sábado por la noche y un poco difícil de trabajar a esta hora, pero vamos a tratar de aprovechar al máximo este tiempo que tenemos, ¿no? Bien, el día de hoy voy a trabajar esta temática tan conocida, tan recurrente, tan importante, que viene a ser la tutela de derechos, ¿no? Voy a trabajar hoy día en la tutela de derechos y vamos a abordarlo, digamos, vamos a abordar diversos temas, ejes temáticos a propósito de la tutela de derechos, ¿no? Un primer tema que quisiera yo abordar a propósito de la tutela de derechos y un poco a modo de presentación del índice de trabajo para el día de hoy tiene que ver con los derechos protegidos por la tutela, ¿no? ¿Cuál es el ámbito de protección de la tutela de derechos? Que es un tema bastante discutible. Un segundo eje temático que me gustaría también trabajar con oportunidad para plantear tutela de derechos, esto es, hasta qué etapa procesal se puede plantear tutela de derechos. Un tercer eje temático que también me parece súper importante a propósito de esto tiene que ver con el tema de las audiencias de tutela de derechos, ¿no? Cómo se trabajan o de qué manera debe trabajar y que se vincula y que creo yo que es un tema independiente. Tiene que ver pues con el tema del cuestionamiento al tema probatorio, ¿no? A través de la tutela. Me refiero a la protesta o denuncia sobre prueba ilícita o prueba irregular al interior de un proceso penal, ¿no? Es decir, si la tutela de derechos es un mecanismo para plantear o para protestar o para denunciar prueba ilícita o prueba irregular a propósito del material probatorio que se introduce al proceso penal, ¿no? Y un último eje temático que quisiera abordar es cómo se va a trabajar ahora el tema de la tutela de derechos a raíz de las últimas modificaciones, ¿no? En donde en el plano fáctico se estaría entregando la investigación preliminar a la Policía Nacional del Perú, ¿no? ¿Cuál sería el escenario que se avisora? Bien, doctores, sin más prolegómenos, vamos a ir a la pizarra un poco para ir presentando este gran tema. Antes de abordar los ejes temáticos que había anunciado, considero necesario ubicar a la tutela de derechos dentro del proceso penal. Siempre es necesario la ubicación del instituto procesal dentro del proceso penal, ¿no? Un poco para la ubicación y un poco para identificar que la tutela es un mecanismo procesal que ha sido diseñado a favor del imputado, ¿no? He ahí también otra gran discusión, ¿no? Bien, vamos digamos, a las ideas de entrada. Como primer tema, tenemos que hablar de las etapas del proceso penal, ¿no? Y cómo ubicamos a la tutela de derechos, ¿no? Nunca se olviden de que este recordatorio para ubicar a la tutela de derechos dentro del proceso penal es sumamente importante, porque en la medida que tengamos presente cuál es la finalidad del proceso penal, cuáles son las etapas procesal por las cuales tiene que discurrir el proceso penal para el objetivo que busca el proceso penal, vamos a poder entender la intervención de todos los sujetos procesales y también de los diferentes mecanismos procesales que han sido diseñados a favor de las partes. Yo creo que más importante que memorizarse los institutos procesales es preguntarse por qué
se han establecido estos mecanismos procesales, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es la génesis de eso? Bien, vamos a las etapas del proceso penal. No hay que olvidar que el proceso penal, nunca hay que olvidar esto, de que el proceso penal tiene varios objetivos. El objetivo, se entiende el objetivo principal, y sobre esto pueden haber muchas críticas, ¿eh? El objetivo principal del proceso penal es la búsqueda de la verdad histórica. Hay otros que le dicen el esclarecimiento de los hechos, la búsqueda de la verdad histórica, el esclarecimiento de los hechos, ¿no? Es decir, hay una búsqueda de carácter epistemológico de cara a ese objetivo, búsqueda de la verdad. Y a partir de este gran objetivo es que comienza a diseñarse diversos mecanismos procesales, diversos institutos procesales que se introducen al interior del proceso penal de cara a este objetivo principal, la búsqueda de la verdad o el esclarecimiento de los hechos, ¿no? Y van a ver que esta pauta es sumamente importante porque en cada caso concreto ustedes van a tener que determinar si es que priorizan o privilegian la búsqueda de esa verdad o es que acaso en determinadas situaciones esa búsqueda de la verdad tiene que ceder frente a otros objetivos que también se buscan en el proceso penal, ¿no? Como les dije, el objetivo principal es el esclarecimiento de los hechos, la búsqueda de la verdad histórica, ¿no? Pero decimos que este no es el objetivo principal, porque no hay que olvidar que este objetivo principal de búsqueda de la verdad histórica, del esclarecimiento de los hechos, es un objetivo que ha acompañado el proceso penal desde sus inicios. Siempre ha estado presente. Lo que siempre ha estado en discusión es la metodología que debe emplearse para lograr esa búsqueda de la verdad, ¿no? No hay que olvidar que antaño se utilizaba una metodología de corte inquisitivo, ¿no? De corte inquisitivo, en donde se diseñaba todo el proceso penal en función a una búsqueda de la verdad brutal, ¿no? Y los mecanismos que se establecían también eran brutales, porque lo que se buscaba lograr a toda costa era la verdad. Y las más de las veces se trataba de buscar la verdad en base a la confesión, ¿no? A la confesión del propio investigado, del propio encartado. Es por eso que la primera metodología de búsqueda de la verdad tiene que ver con el sistema inquisitivo, con el sistema de digamos, incluso se empleaba en la Santa Inquisición, mecanismos que hoy en día están vedados para un sistema de administración de justicia, ¿no? Pero lo que quiero que no se pierda de vista es que siempre esta búsqueda de la verdad, este fin de esclarecimiento de los hechos, siempre ha acompañado el proceso penal. Lo que ha estado, como les decía, en discusión viene a ser la metodología que se empleaba. En su tiempo, esta metodología de búsqueda de la verdad a través del sistema inquisitivo, en donde se buscaba sobre todo la confesión del imputado, y es por eso que para lograr la confesión del imputado se recurría a la tortura, ¿no? Era, pues, se entiende en su tiempo, un mecanismo de búsqueda de la verdad eficiente, ¿no? Hoy en día, ese mecanismo de la verdad, obviamente, ya no pasa los filtros, ¿no? Ya no pasa los estándares, ¿no? Vigentes al día de hoy, porque hoy en día, el día de hoy ya no estamos bajo la égida o bajo la vigencia de un Estado todopoderoso, como los primeros Estados-nación, que empezaron en los albores del Renacimiento para adelante, ¿no? En donde el Estado pues era toda una maquinaria pesada, en donde prácticamente el Estado había sustituido a la Iglesia en cuanto al manejo de los procesos, ¿no? Había sustituido a la Iglesia. Y es por eso que los Estados prácticamente recurrían a la misma metodología que se utilizaba en la Santa Inquisición para la búsqueda de la verdad. Obviamente que hoy en día ya asistimos a un estado donde prima el Estado constitucional de derecho, el Estado de Derecho, ¿no?
y en donde ya se han introducido, han habido muchos cambios, obviamente, y eso se ha debido a la evolución de la humanidad, a los grandes movimientos que se han gestado a partir de la Revolución Francesa, que era la búsqueda, que el primer momento en el cual se comienzan a hablar ya de respeto a los derechos de la persona, con el Bill of Rights en el sistema anglosajón, ¿no? Es cuando ya comienzan a ponerle límites al poder del rey, ya el rey ya no era todopoderoso, había que limitar el poder del Estado, ¿no? No hay que olvidar que en esos primeros años de Renacimiento asistimos a los Estados-nación todopoderosos, a esas grandes maquinarias, ¿no? A esa gran maquinaria burocrática que prácticamente asfixiaba a los ciudadanos. Es por eso que el gran Tomás Hobbes llegó a escribir el Leviatán. Así que para graficar cómo se veía el Estado en ese tiempo, ¿no? Volviendo de lo que estamos hablando, obviamente que hoy en día se habla también de la búsqueda de la verdad, pero hoy en día se dice que esa búsqueda de la verdad se entiende que no se debe lograr a cualquier precio, ¿no? Se tiene que buscar la verdad, pero no a cualquier precio, ¿no? Y es por eso que también a raíz de los grandes movimientos de respeto a los derechos de la persona, con la Revolución Francesa y también con el auge de los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Que es todo un movimiento que inicialmente hubo un discurso político como lo enseña Atienza, yo no lo dije. Atienza hablaba de que el tema de los derechos fundamentales en sus inicios estaba impregnado de un discurso político, ¿no? Es más, cuando la gente del derecho se dedicaba a los derechos fundamentales, era visto con ojos muy desconfiados porque se entendía que estaba entrando a temas de política, pero no era así. Y esto hoy día se ha normalizado, en donde ya el tema de los derechos fundamentales es enfocado desde un punto de vista estrictamente jurídico, ¿no? Y este gran movimiento de los derechos fundamentales ha servido para poner límites al poder del Estado. ¿Y por qué no decirlo? Para poner límites al poder del Estado en cuanto al derecho penal, al jus puniendi del Estado. Es algo así de que ha venido este movimiento de los derechos fundamentales, le ha dicho, tu Estado puedes buscar la verdad, pero no a cualquier precio, sino que tienes que hacerlo con respeto a los derechos fundamentales. Es por eso que hay otros objetivos también que están presentes en el proceso penal. ¿Estos otros objetivos cuáles son? El respeto a los derechos fundamentales. Este es un gran objetivo, ojo, de cara al respeto a los derechos fundamentales. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que en todo proceso penal que el Estado ejerza persecución penal contra un ciudadano, debe tenerse en cuenta este tema del respeto a los derechos fundamentales. Y ustedes dirán, a propósito de qué viene todo este rollo introductorio para hablar sobre tutela, porque vamos a hablar, y voy haciéndoles un tráiler, de que la tutela de derechos no es otra cosa que vamos a ponerle el nombrecito, este eslogan, es una suerte de un mini habeas corpus intraproceso penal. Es decir, es como un habeas corpus que se ha diseñado al interior del proceso penal para defender o en defensa de los derechos de todo procesado al interior de un proceso penal, ¿no? Y por eso luego vamos a hablar acerca de cuál es el ámbito de protección de derechos dentro de la tutela, ¿no? Bien, tenemos entonces los otros objetivos, que es el respeto a los derechos fundamentales. Es decir, ya se comienza a poner límites a ese objetivo principal. Se puede buscar la verdad, pero respetando los derechos fundamentales. Ojo, hay momentos en los cuales estos dos grandes objetivos entran en tensión, entran en franca tensión, entran en una suerte de enfrentamiento. Y ahí el operador de justicia, seas tú abogado, seas tú fiscal y seas tú juez, va a tener que decidir por qué parte se inclina. Va a haber momentos en los cuales uno va a tener que inclinarse en búsqueda del esclarecimiento de los hechos y otras veces donde hay que inclinarse en búsqueda en el afán de protección a los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Pero eso te lo va a decir cada caso concreto, ¿no? Cada caso concreto te va a marcar la pauta de cómo tú debes resolver cada caso concreto, teniendo en cuenta estos pilares fundamentales, ¿no? Tenemos otros objetivos,
Y este otro objetivo tiene que ver con la duración del proceso. Y se habla de que la duración del proceso debe experimentar un tiempo razonable. Y acá viene la gran discusión. ¿Qué entendemos por tiempo razonable, no? ¿Qué entendemos por tiempo razonable? Obviamente que hay un viejo principio que tiene que ver con el principio de igualdad. La idea, ¿cuál es? Hay que tratar a la gente de manera igual a los que están en la misma situación, pero se entiende que no podemos tratar bajo el mismo baremo, bajo el mismo criterio, a personas o situaciones que están en contextos totalmente distintos o en circunstancias totalmente diferentes, ¿no? Entonces, ahí creo que hay que establecer un trato diferenciado, ¿no? Es lo que se denomina la isonomía, ¿no? Procesal. Así es que hay que tener en cuenta estas grandes ideas, ¿ya? ¿Qué cosa quiere decir? Que el tiempo de la duración razonable, el tiempo razonable del proceso, ¿no? ¿Qué es lo que te indica, al menos en maqueta, en teoría, la duración del proceso? De que el proceso no puede durar mucho tiempo, ni tampoco poco tiempo. Es por eso que se critica bastante a la duración de procesos largos, ¿no? Porque se entiende que, bueno, viendo al lenguaje popular, justicia que tarda no es justicia, se dice. Un poco es mal visto cuando el sistema de administración de justicia demora bastante tiempo para dar respuesta a un caso que tiene ya también bastante tiempo, ¿no? Entonces, la duración excesiva del proceso también es mal visto o mal percibido por el ciudadano de a pie, ¿no? Y por todo el sistema de justicia en general, ¿no? Pero así como existen serias críticas contra estos procesos largos, farragosos, excesivamente, que se dilatan en el tiempo, también tenemos los que tienen que ver con de duración corta, en donde ya se pretende introducir una suerte de justicia express, ¿no? 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 Una justicia express, ¿no? Algo así, como una comida rápida, ¿no? O sea, como una suerte de McDonaldización de la, de la, de la justicia, ¿no? O sea, el food fast, ¿no? La comida rápida, ¿no? ¿Qué es la comida rápida? La comida rápida se caracteriza porque te soluciona el tiempo. En 5 minutos, 10 minutos tienes ya no quiero tu pollo al paso o tu sándwich al paso, ¿no? Tu hamburguesa al paso, ¿no? Es decir, no hay mucha demora en la atención. Igual, en materia de duración del proceso, así como se critica la duración excesiva de los procesos, también se critica también a estos procesos cortos que en poco tiempo buscan definir situaciones jurídicas de investigados, ¿no? En poco tiempo se pretende llevar, por ejemplo, y es por eso que hay una vena crítica frente al proceso inmediato. Si vamos a hablar de proceso inmediato aquí, hay que hablar también en toda su dimensión. El proceso inmediato, por cierto, tiene detractores, por si acaso, ¿ah? Y la gran crítica que se dice es que hay una simplificación brutal de las etapas del proceso penal para que en corto tiempo se termine sentenciando a una persona a veces a 15, 20 o 30 años, ¿no? Apenas muy largas, ¿no? Y entonces ahí hay que ser muy cuidadosos. Entonces hay una gran crítica al proceso inmediato porque a modo de comida rápida, de food fast, se busca solucionar o sentenciar a una persona en un tiempo corto, ¿no? La gran pregunta, uno de las causales para llevar a un proceso, a un proceso inmediato es la prueba evidente. Pero acá surge la gran pregunta, ¿qué entendemos por prueba evidente? ¿Qué es la prueba evidente? ¿Cómo debo entender que existe prueba evidente? ¿No? Hay un acuerdo plenario, por cierto, que ha salido a explicarnos lo que es el proceso inmediato. Y un poco lo que nos dice a propósito de la prueba evidente es que no debe tratarse de casos complejos ni de criminalidad organizada, y en donde la información probatoria debe surgir de manera directa del caso, en donde de manera clara, evidente, no exista lugar a dudas de que el imputado está vinculado al delito, ¿no? ¿No? Entonces, que no haya discusión, ¿no? Pero si vas a aplicar inferencias probatorias, ya no puedes ir a un proceso inmediato, tienes que ir a un proceso común y silvestre, ¿no? Esas son, por ejemplo, algunas de las pautas procesales para trabajar temas de procesos inmediatos.
Bien, doctores, entonces, este es otro de los objetivos. Fíjense, tenemos otros objetivos. Respeto a los derechos fundamentales, el tema de que la duración del proceso tiene que experimentar un tiempo razonable, ¿no? Y ojo, y esto también puede entrar en franca colisión a veces con el esclarecimiento de los hechos. Y vamos a ver que en determinados casos tiene que privilegiarse el esclarecimiento y en otros casos se privilegia también el tema de la discusión de una duración excesiva. Se ha durado excesivamente el proceso, tiene que haber un castigo, se dice, para el Estado, ¿no? La pregunta está, ¿cuál sería el castigo para el Estado? Hay castigos sin lugar a dudas, hay castigos totalmente fuertes y hay otros castigos más suaves, ¿no? Bien, decíamos que entonces hay varios objetivos en el proceso penal, ¿no? El respeto a los derechos fundamentales, el tema también a la duración del proceso, que tiene que experimentar una duración razonable, ¿no? Una duración razonable, ni muy largo ni muy corto. Pero ojo, hay que tener muy en cuenta de que todos los casos no son iguales. Es por eso que sabiamente el nuevo Código Procesal Penal el nuevo Código Procesal Penal distingue diversos tipos de investigaciones, las investigaciones simples, complejas y las investigaciones seguidas contra presuntas organizaciones criminales. Por cierto, es distinto un caso de una investigación simple o común versus una investigación compleja o seguida contra una presunta organización criminal. Obviamente que el grado de complejidad o el grado de dificultad va a ser mucho mayor en una investigación compleja y en una investigación seguida contra una presunta organización criminal. Bien, doctores, estas son pues algunas de las ideas para entrar a las etapas del proceso penal. Lo segundo, ya un poco para situarnos y ya para entrar ya a la gran temática referida al proceso penal. No hay que olvidar que el proceso penal, para esta búsqueda de la verdad histórica, en el cual se deben respetar derechos fundamentales, y por cierto, el propio Tribunal Constitucional frente a esta tensión ha dicho que no debe entenderse, que no pueden convivir el uno con el otro, muy por el contrario. Se ha establecido de que es posible que en un proceso penal busque la verdad, pero a la vez busque también el respeto al mismo tiempo de los derechos fundamentales. Bien, tenemos entonces ahora a las etapas del proceso penal. Tenemos en la primera etapa, que son las diligencias preliminares, que a raíz de las últimas modificaciones ha experimentado cambios, ¿no? No hay que olvidar eso. Luego tenemos la etapa de la investigación preparatoria. Luego tenemos la etapa intermedia y luego la etapa del juicio oral. Todo este íter procesal sirve simplemente para la búsqueda de la verdad, para el esclarecimiento de los hechos. Al final se busca decidir la situación jurídica de un imputado, ¿no? Es decir, si merece ser encontrado responsable o si merece ser absuelto. Tan simple como eso. Y todo el punto de inicio o el punto de referencia a través del cual se estructura un proceso penal viene a ser la imputación de cargos. Porque es a propósito de la imputación de cargos que alguien va a poder defenderse de algo que se le atribuye, ¿no? Por ejemplo, siempre se suele utilizar en la jerga del proceso penal ¿de qué me imputas? ¿No? Dime de qué me imputas para saber de qué me defiendo, ¿no? Una cosa así, ¿no? Eso es clave en el proceso penal, porque desde que se inicia el proceso penal, aunque la imputación no haya experimentado un alto grado de desarrollo de detalle, mínimamente el ente persecutor del delito te tiene que decir qué cosa. ¿Cuáles son los cargos que te está atribuyendo un imputado? Mínimamente, ¿no? ¿Cuáles son los hechos en bruto que está atribuyendo a un investigado? ¿A fin de qué? A fin de que el investigado o el ciudadano pueda enterarse, pueda tomar conocimiento del mismo, y no solamente pueda tomar conocimiento del mismo, sino que pueda comprenderlo, que es lo más importante. Lo más importante es que lo comprenda, que lo entienda, ¿no? Porque en la medida que la conozca, la comprenda y la entienda, va a poder saber de qué se le imputa.
a fin de que él pueda también defenderse, para que él también pueda ejercer actos de defensa. Algo tiene que decir respecto a esta imputación que la Fiscalía ha construido en su contra, ¿no? Esa es la lógica. Bien, este es el ítem procesal. No hay que olvidar que las dos primeras etapas tienen que ver con la fase investigativa del proceso penal. ¿Y por qué esta fase investigativa? La fase investigativa sirve para obtener, para recabar información probatoria. Sirve para desplegar actos de investigación de cara a recabar ¿para recabar qué cosa? Información probatoria. Información probatoria que va a servir ¿para qué? Para esclarecer los hechos. Es decir, de esa manera debe ser entendida el proceso penal. Se busca la información probatoria. Se entiende que durante estas dos primeras etapas se debe ordenar la práctica de los actos de investigación y también se debe disponer, el fiscal debe solicitar ante el juez el dictado de medidas de búsqueda de pruebas o de medidas limitativas de pruebas. ¿Con qué objeto? Con el objeto que pueda obtener información probatoria. Hay veces en que esa información probatoria el fiscal o digamos el ente persecutor del delito la pueda obtener de manera directa, pero hay veces en las cuales va a tener que afectar derechos fundamentales para obtener esa información probatoria, ¿ya? No hay que olvidar eso. Diligencias preliminares e investigación preparatoria. Por lo general, siempre se ha dicho que el fiscal es el director de la investigación. Se entiende que dirige toda la fase investigativa. El fiscal es el titular de la acción penal, no hay que olvidar. El fiscal es quien dirige la fase investigativa, diligencias preliminares e investigación preparatoria. ¿Con qué objeto? Con el objeto de la búsqueda del esclarecimiento de los hechos. Eso es lo que se busca, la búsqueda del esclarecimiento de los hechos. Es el director, dirige. Obviamente que esa situación se ha visto un poco alterada con la dación de una nueva ley que prácticamente le está entregando las diligencias preliminares a la Policía Nacional del Perú, aunque bajo la asesoría, bajo la conducción jurídica, así le llaman, del fiscal. Es decir, la Policía Nacional realiza en el plano de los hechos la actividad investigativa durante las diligencias preliminares. El fiscal solamente le va a brindar un apoyo jurídico al policía, ¿no? Que va a conducir. Pero no hay que olvidar, durante estas etapas el fiscal puede buscar de manera directa la investigación. Puede realizar actos de investigación, cita a declarar a investigados, a testigos, busca información de entidades para que se la remita. Pero en el caso que requiera afectar derechos fundamentales, en el caso de que esta información probatoria exija necesariamente la intervención judicial, en ese supuesto sí va a tener que pedir una medida limitativa de búsqueda de pruebas. ¿A quién? Al juez, para que éste lo autorice judicialmente y en su caso la conceda, ¿ya? Así que no hay que olvidarse de eso, ¿ya? Él le va a entregar, le va a facilitar, ¿qué cosa? Le va a facilitar digamos, si es que se la pide y se cumplen los requisitos, el juez le puede autorizar. Por ejemplo, allanamientos, incautaciones, levantamiento de secreto de las comunicaciones, levantamiento de secreto bancario. Esta información que se pretende obtener no puede hacerlo por sí solo el fiscal. Tiene que afectar derechos fundamentales. Y para la afectación de estos derechos fundamentales, necesariamente tiene que necesariamente va a tener que el fiscal tener en cuenta estos parámetros, ¿ya? Va a tener que tener en cuenta estos parámetros el fiscal. Así que no se olviden acerca de esto. Es decir, hay medidas, hay actos de investigación que pueden realizar por sí solos. Por ejemplo, desea saber el patrimonio de un imputado en cuanto a bienes inmuebles y en cuanto a vehículos. Simplemente hace la consulta a registros públicos. Pero en caso de que, por ejemplo, requiere interceptar teléfonos, ahí como se van a afectar derechos fundamentales, sí se requiere necesariamente autorización
judicial. Bien, doctores, aquí un poco ya hemos planteado el derrotero del proceso penal. En la etapa intermedia, durante estas etapas de diligencias preliminares e investigación preparatoria, mire, el fiscal pues es prácticamente el protagonista principal, porque él va a dirigir la investigación preparatoria. Y durante esta etapa, él va a diseñar su propia estrategia de investigación. Pregunta, ¿cuál es el papel del juez de investigación preparatoria durante estas dos